Muy buenos días, tardes o noches. Te saludamos en este día, martes 13 de agosto del 2019, en este canal de Sangre y Agua. De igual manera, le seguimos dando la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan por primera vez. También a los que nos escuchan al día con día, también les damos las gracias. Empezamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo del 1 al 8. Y dice: En aquellos días Moisés dirigió estas palabras a todo el pueblo de Israel. He cumplido ya 120 años y me encuentro achacoso. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. El Señor nuestro Dios lo cruzará delante de ustedes. Él destruirá todos esos pueblos ante sus ojos para que ustedes se apoderen de ellos. Josué pasará al frente de ustedes, y como lo ha dicho el Señor tratará a los enemigos de ustedes como a los reyes amorreos, Sihón y Og, y los arrasará como a sus tierras. Cuando el Señor se los entregue, hará con ellos lo que yo les he ordenado. Sean fuertes y valientes. No teman, no se acobarden ante ellos, porque el Señor, su Dios, avanza con ustedes. Él no los dejará ni abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo, en presencia del todo el pueblo de Israel: Sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor, tu Dios, prometió dar a nuestros padres. Y tú les repartirás esa tierra. El Señor que te conduce estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Respondamos todos: bendice, Señor, a tu pueblo. Voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios, porque sus obras son perfectas. Todos: bendice, Señor, a tu pueblo. Acuérdate de los días remotos, considera los edades pasadas, pregúntale a tu padre y te lo contará, a los ancianos y te lo dirán. Todos: bendice, Señor, a tu pueblo. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, y la distribuía a los hijos de Adán, trazó las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Israel. Todos: bendice, Señor, a tu pueblo. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue su heredad. Solo el Señor lo condujo, no hubo dioses extraños con él. Todos: bendice, Señor, a tu pueblo. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1 en adelante. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de Dios. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con desperdiciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió?
y si llegara a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se han perdido. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, estamos hoy en otro día martes. Martes ya de 13 de agosto. Empezamos todos con una pequeña oración hacia nuestro Padre para que nos dé el entendimiento, para que nos dé esa sabiduría, nos dé esa paciencia, nos dé esa tranquilidad para poder expresar lo que en su santa palabra nos quiera decir hoy. Te pedimos, Señor, que vengas y pedimos al Espíritu Santo que venga y se derrame también sobre todos nosotros, para así poder discernir de esta palabra, para así también poder explicarle a todos nuestros hermanos lo que hoy tú nos quieres decir a través de tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy tenemos un Evangelio muy interesante. Bueno, pues todos los evangelios son bonitos, ¿verdad? Pero aquí en el evangelio están los discípulos con Jesús y le hacen una pregunta. Así empieza el evangelio. Dice: los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues así con esta pregunta empiezan los apóstoles a preguntarle a Jesús: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿En cuántos lugares se nos da una lucha despiadada por las personas por subir de rango? ¿Cuántas personas o cuántas veces no hemos visto esas situaciones donde cualquiera que sea la situación, queremos ser los primeros, queremos tener la mejor casa, queremos tener el mejor empleo, queremos tener el mejor sueldo, el mejor carro, no sé. Queremos siempre ser los primeros. Y llevamos la práctica, esa práctica a la frase maquiavela que dice: el fin justifica los medios. Y si hay que ridiculizar, criticar o humillar a nuestro contrincante, lo haremos. ¿Y por qué tratamos de hacer todo eso? Porque queremos siempre estar en el primer lugar. Ridiculizamos, criticamos, incluso hasta humillamos, sea quien sea o sea quien sea que se nos atraviese en nuestro camino. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para nosotros conseguir eso que queremos. También los discípulos de Jesús les surgían estos aires de posesión que todo hombre. Por eso le preguntaban a Cristo: ¿quién será el primero en el reino quién será el primero en el reino de los cielos? Sin embargo, Jesús les saca de dudas respondiéndoles que aquel que sea como un niño. Jesús les dice: aquel que sea como un niño. Aquí Jesús nos da otro punto muy importante. Hay que ser un niño para así poder entrar en el reino de los cielos. Yo me imagino que muchos de ustedes, la mayoría, así como yo, tienen hijos pequeños, o si no tienen hijos, tienen nietos, sobrinos, o qué sé yo, pero en tu familia tienen que haber niños pequeños. Niños me refiero a, no sé, menores de 10 años. Entonces, yo al estar leyendo cuando leí este evangelio, que nos dice que tenemos que ser como los niños. Entonces, ¿por qué nos dice Jesús que tenemos que ser como los niños? Yo me puse a observar a mis hijos. Tengo 2 hijos de 8 y 9 años. Entonces, los observaba. Y decía: ¿por qué Jesús me dice que tengo que ser como un niño?
Yo te invito a que si tienes hacia alrededor a tus hijos, tus nietos, sobrinos, o simplemente mires a unos niños en la calle, tú observa su conducta. ¿Cuál es? Lo primero que yo noté es de que siendo hermanos, entre hermanos de sangre, los niños pelean, discuten, tienen indiferencias. Igual nosotros así como los grandes, tenemos lo mismo, peleamos, tenemos envidias, indiferencias, tenemos lo mismo. Pero aquí viene una cosa muy importante. Lo que nos diferencia, lo que nos hace diferente a los niños, es que si tú ves que unos niños están en una fiesta o están jugando o están ellos en su reunión, de repente se pelean. Salen discutiendo y se pelean y se enojan. Se enojan por cualquier cosa, por un juguete, por un dulce o qué sé yo, porque se hayan peleado. Pero lo que nos diferencia, lo que nos hace diferente es que los niños al ratito ya están jugando otra vez como si nada hubiera pasado. Fíjense en el corazón noble que es un niño, donde no existe rencor, no existe odio, no existe la envidia. ¿Por qué? Porque ellos no conocen nada de eso. Ellos son unos ángeles, como nos dice aquí en el Evangelio. Ellos no necesitan de muchos lujos. Pero lo que nos hace diferente es eso, de que si estos niños salen mal, salen de pleito, ellos al ratito ya están jugando otra vez. Ahora, nosotros como adultos salimos de pleito con alguien de nuestra familia, con nuestros hermanos, incluso con nuestros padres, qué sé yo, con cualquiera que tengas un problema, discutes y estamos hasta años para poderle volver a hablar. ¿Por qué? Porque él me ofendió, porque él fue el que me hizo daño, ¿por qué tengo que yo doblar rodilla? ¿O por qué tengo que yo pedir perdón si él no lo está haciendo? Si él no lo hace primero, que lo haga él, ¿por qué yo? Entonces Jesús aquí nos está invitando, hermanos, a que seamos como esos niños, a no tener rencor, a no tener ese odio. A que si nos peleamos de repente con un familiar o con quien sea, que tengamos una indiferencia, ser humildes, dar ese perdón, no tener rencor. Nos dice también el Evangelio en otro punto más abajo, les dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Cuántos no hemos escuchado esta parábola de las 100 ovejas? Igual Jesús, nosotros somos sus ovejas, ¿verdad? Entonces, lleva a las 100, nos lleva a todos por el buen camino, pero de repente una se pierde y él llega hacia donde tiene que llegar con las 99, pero se da cuenta que le hace falta una, que en el camino se le perdió. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿por qué se perdió esa oveja? Esa oveja puedo ser yo, puede ser tú en este día, puede ser alguien que conozcas. ¿Por qué nos alejamos de nuestro Señor? ¿Por qué nos alejamos del camino? ¿Nos estamos alejando por miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo al entregarle todo al Señor? ¿Nos alejamos por envidia? ¿Nos alejamos por odio? ¿Por qué nos estamos alejando de nuestra fe? ¿Por qué nos estamos alejando de nuestra iglesia? ¿Por qué nos estamos alejando de lo que Jesús nos ha enseñado, de lo que por donde Él quiere que caminemos? ¿Por qué nosotros decidimos tomar otro camino y no seguir como las 99? También la pregunta de hoy es, ¿por qué nos estamos alejando? Tenemos que recapacitar en estas preguntas que nos hace Jesús en su Evangelio.
Tenemos que ser, en primer punto, tenemos que ser como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños se dejan llevar por sus padres. Un niño no puede hacer nada sin la ayuda de su padre. De igual manera nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Jesús. No podemos seguir avanzando en su camino sin su ayuda. Entonces aquí es donde entran esas preguntas. ¿Por qué nos alejamos del camino? ¿Por miedo? ¿Por rechazo? ¿O por no sé qué estés pasando tú? ¿Por problemas? ¿Por qué nos estamos alejando? Nos dice aquí un propósito: antes de las tentaciones que me puedan presentar hoy, pedir a Dios su gracia para evitar incluso el pecado venial. Digámosle a Cristo: gracias, Señor, por el ángel de la guardia y por la gran esperanza que surge de esta meditación. La cultura admira a la persona por su propio esfuerzo, tiene éxito, y esto es bueno. Pero como tu hijo, debo tener una visión más amplia, atesorar esa confianza y dependencia a tu gracia, que es la que realmente logrará la trascendencia de mi vida. Además, siempre recordar que hay muchas ovejas sin pastor, que no deben quedarse atrás ni perderse. Si en mí está el poder ayudarles a volver a encontrar el camino o el redil. Entonces, si en nosotros está el poder ayudar a que una de estas ovejas vuelva hacia el redil, hagámoslo, hermano. No te dé miedo, no te dé vergüenza, no te dé temor expresar ese amor que sientes tú por el Evangelio. No tengas miedo, así como nos decían. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al rechazo? Jesús nunca nos va a rechazar. Pongamos esto en práctica, hermanos, este día, y hagamos un pequeño examen de conciencia. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi mente y mi alma y mi cuerpo no pueden ser como los de un niño? Sin miedo, sin rencor, sin odio. Este es el primer punto. Y el segundo es: ¿por qué me estoy alejando del camino? ¿Qué es lo que me hace falta para poder regresar? ¿Qué es lo que me hace falta para poder volver a creer en la palabra de Dios? ¿Qué es eso que me alejó? ¿O qué es eso que me tiene tibio, que no soy ni frío ni caliente? ¿Qué es lo que nos está pasando? Hagamos, hermanos, este pequeño esfuerzo de reflexionar en esta palabra en este día, y así poder un poco comprender más lo que el Señor nos quiso decir a través de su Santo Evangelio. Dios los bendiga hoy en este día martes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.